Entonces, buenas noches a todos. La noche de hoy, 17 de marzo, damos inicio a nuestra tutoría virtual de la asignatura de fuentes de ingreso que corresponde con la tutoría número 3. Como siempre les he indicado, dentro de la plataforma, por el foro Comuniquémonos, dentro del foro académico, ustedes van a encontrar siempre las temáticas de las tutorías. Para la noche de hoy, como ya les había dado a conocer por el grupo de WhatsApp, el tema para hoy es una guía de finanzas para el emprendimiento, para el emprendedor. Y en el grupo de WhatsApp precisamente les compartí esa guía de finanzas que ustedes debían haber empezado a revisar, que es un documento de PDF. No se los envié por acá, pues primero para que lo tuvieran de primera mano y lo tuvieran en su celular, y segundo para que pudieran empezar a leerlo cuanto antes. Vamos a empezar a entrar en materia con lo que tiene que ver con las temáticas de finanzas en el emprendimiento, finanzas para emprendedores o finanzas en todo lo que tiene que ver con empresas en nacimiento. Iniciemos por revisar. Voy a compartirles el sonido y empecemos por revisar este video. Al final del video hacemos una lluvia de ideas para mirar qué cosas tomaron nota o qué cosas les quedó claro con respecto al video. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, soy contador. Esos tipos que conocés cuando sos grande. No me imagino a alguno de los chicos que bailaba ahí diciendo, para, me llama mi contador. ¿Sí? Y los contadores nos metemos no solo en los impuestos, sino también en ese oscuro mundo dentro de las empresas que son las finanzas. Las finanzas tienen esto de un toque de realidad, ¿sí? Realidad del estilo de aquella película que veíamos, Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix? Sí, los más chicos no. Se les explico en 2 líneas. Era una especie de invasión extraterrestre en donde todo el mundo entraba en un coma y para volver a la realidad te tenías que tomar la pastilla azul, ¿sí? Si no, te tomabas la roja y seguías ahí en un sueño en donde los extraterrestres te chupaban la energía. Dicho así, no está muy bueno, pero la película estaba buena, hicieron como 3, así que estaba bastante bien. Bien, las finanzas son la pastilla azul de Matrix. Te dan un toque de realidad bastante grave. Y entre esos empecemos con uno. El 20% de los emprendimientos festeja el 3er cumpleaños. El resto queda en el camino. La mayoría de las cosas tiene que ver con finanzas, ¿sí? Y aunque no lo crean, es así, ¿sí? Entonces, tomemos el caso de saber cuál es nuestro ciclo operativo. Es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de finanzas? Hablamos del manejo de efectivo, ¿sí? Pero la empresa tiene 4 operaciones básicas que hace. Compras, ventas, cobros y pagos. De las 4, 2 son financieras, ¿sí? Así que si todo esto que se produce todos los días, si es una vorágine, es un caos controlado, nos lleva al mundo de las finanzas, ¿sí? Alguna importancia tiene que tener. Entonces, nos vamos con nuestro emprendedor. Nuestro emprendedor tiene una buena idea, un buen producto. Logra vender el producto a más que a los amigos, a los parientes, a los cuñados. Recibe un pedido grande de una gran empresa, ¿sí? Y entonces hace una buena gestión, logra un buen precio, coordina la logística, pero el pago entra a los 30 días. Y se da cuenta que esos 30 días cruzó el desierto sin poder tomar agua, ¿sí? La sufrió, se endeudó, se peleó. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó si él negoció bien el precio, negoció la entrega, el producto es buenísimo? Le faltó capital de trabajo, ¿sí? Es un concepto raro, antiintuitivo, que no nos gusta, que no lo entendemos, que no figura en el manual de instrucciones de un producto, pero es lo que necesitamos para vivir,
¿sí? Un canillita que va, retira del diario los diarios, los vende, los devuelve y paga la diferencia, no tiene problema de capital de trabajo. Si nosotros compramos y vendemos todo al contado, no tenemos problema de capital de trabajo. Pero cuando tenemos una empresa mediana, nadie nos paga al contado, o pocos. Entonces, tenemos que empezar a lidiar con esto. Es lo que llamamos nuestra espalda financiera. Pero a menos que seamos Atlas, que sostenía el mundo sobre sus espaldas, nos tenemos que cuidar, ¿sí? O nos terminamos luxando las vértebras o invertimos en capital de trabajo. Ahora bien, ¿cómo lo calculo? Bueno, si yo tengo un emprendimiento nuevo o no sé cómo más o menos funcionan las cosas, tengo que pensar, ¿cuál es mi plazo promedio que yo voy a cobrar y los costos que van a pasar en ese plazo? Eso es tu capital de trabajo. Si empezás, lo tenés que tener. Lo tenés que tener, lo tenés que poder conseguir. Tenés que tener ese límite de crédito en el banco, el límite de crédito en la tarjeta, lo que sea, pero lo vas a necesitar, ¿sí? Entonces, si cobramos a 30 días, los costos de 30 días son nuestro capital de trabajo. No se olviden. Y lo tenemos que revisar. Si cambiamos nuestro nivel de venta, hay que reinvertir en capital de trabajo. Si ustedes ven en la propaganda de los bancos, muchas veces dicen para capital de trabajo, ¿sí? El emprendedor dice, sí, lo tomo y tapo huecos y pago y entonces ya no me llaman tanto. Invirtió en capital de trabajo, no hizo ninguna magia. Lo que hizo fue agregar capital de trabajo a su empresa. No se olviden, por eso mueren muchas pymes, porque después hay que salir a buscar fondos caros, mal, a destiempo, ¿sí? Bien. Ahora, nuestro emprendedor, ya sabiendo que tiene capital de trabajo suficiente, le ofrecen un buen negocio. Algo que sabe que funciona, pero que tiene un rendimiento del 300%. Y duda, porque ya castigado como venía con el capital de trabajo, dice, ¿esto por qué no me gusta? ¿Por qué? Y vamos a explicar por qué no le gusta. Cuando ustedes le ofrecen un gran negocio, sienten ese escalofrío. Dicen, ¿qué será esto? Eso es que todo gran rendimiento tiene gran riesgo. Hay pocas reglas que en finanzas siempre se cumplen, pero esta siempre se cumple. Cuando ustedes vean un gran rendimiento, busquen dónde está el riesgo. No quiere decir que no lo puedan asumir, pero controlado, que es un gran riesgo, ¿sí? No hay super negocios que no tengan grandes riesgos. Si no, todo el mundo se va a dar cuenta, va a entrar al negocio, todo se va a hacer caro y el riesgo va a bajar o no, pero lo que va a bajar seguro es la rentabilidad, ¿sí? Cuando los primeros que pusieron videoclubes, canchas de pádel, tuvieron grandes riesgos y grandes negocios, pero después fue todo el mundo y eso hizo que la rentabilidad bajara. Y el rendimiento bajó y el riesgo bajó y, como dice un amigo mío, los árboles no crecen hasta el cielo. Alguna vez todo el mundo se da cuenta del negocio y eso baja. De paso que hablamos de esto, aprovecho para charlar un temita. Rentabilidad y utilidad, ¿sí? ¿Qué es utilidad? Utilidad es... yo vendo a 100, lo que me cuesta 70, tengo 30 de utilidad. Ahora, rentabilidad es, esos 30 lo comparo con lo que tuve que invertir. Si yo tuve que invertir 1000 para obtener los 30, tengo una rentabilidad del 3%. ¿Qué tiene que buscar un emprendedor? Rentabilidad, ¿sí? Profesor, Qué pena, estaba hablando muteado. Hay que tener en cuenta estos dos términos, el término rentabilidad y el término utilidad. Gracias por dármelo a conocer. No me he dado cuenta que estaba muteado. La rentabilidad y la utilidad. Siempre que exista diferencia entre el precio de venta y el precio con el que se compra y sus costos, va a existir utilidad. Pero no por el hecho de que me quede utilidad, significa que yo estoy obteniendo rentabilidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejemplo, que es bastante claro, la rentabilidad se mide con respecto al valor o al monto con el cual yo tuve que invertir. Para ganarme los 30 pesitos que me gané, tuve que invertir 1000 pesos. Por eso la rentabilidad tan solo es del 3. Uno en las compañías, en los emprendimientos, en las empresas, no debe buscar tener buena utilidad. Debe buscar tener sobre todo rentabilidad.
Lo otro que he hablado durante el video también es el tema del capital de trabajo. El capital de trabajo es ese valor que yo voy a tener que sopesar mientras me llega el pago de la venta que hice. Yo me endeudé, compré materia prima, no he recibido ni un peso, pero sin embargo yo ya pagué esa materia prima, estoy produciéndola, tuve que pagar salarios, por ejemplo, tuve que pagar el recibo de la luz, tuve que pagar el recibo de la luz, tuve que pagar el agua, tuve que pagar diferentes cosas y eso no me ha llegado ni un peso. Todos esos costos que yo tengo que asumir, que tengo que solventar, que tengo que cubrir durante el periodo mientras yo recibo el pago, lo debo cubrir con capital de trabajo. Por eso es importante saber y conocer y determinar y tener claro cuál debe ser el capital de trabajo que una empresa necesita. Cuando a usted le llegan a cobrar de un lado y le llegan a cobrar de otro, ¿usted qué le toca hacer? Para poder no quedar mal, le toca ir a endeudarse. Ese costo de tener que pedir prestado también es un costo del dinero. Eso va a repercutir en unos intereses. Entonces, todo eso usted lo debe tener suficientemente establecido antes de usted meterse a una compañía. Y lo otro, la otra parte que también fue muy importante de lo que ya dijeron, el riesgo. Siempre que a usted le ofrezcan un negocio que ante sus ojos es muy bueno, créame que es porque hay un riesgo también muy alto. Expendir droga es un negociazo, porque el costo de la materia prima versus la venta que usted realiza es un negociazo, pero donde usted lo cojan, ¿cuánto le toca pagar de cárcel? Llevar droga para otros países, un negociazo, eso lo pagan súper bien, pero donde usted lo cojan, ¿hasta dónde se le va? Entonces, no porque usted le ofrezcan o le propongan un negocio que a todas luces es muy bueno, significa que uno lo debe hacer a ojo cerrado. Las oportunidades las pintan calvas, dicen algunos, sí, y es cierto, las oportunidades las pintan calvas, pero también cuántos osados están y dónde están. ¿Ok? Entonces, esos factores, por favor, de lo que vamos con este video, ténganlo en cuenta. Lo del capital de trabajo, lo de la rentabilidad de la mano del riesgo y esto que estamos hablando de rentabilidad y utilidad. Ahí va a explicar un poco más por qué es más importante la rentabilidad que la utilidad. Presten atención. Utilidad tiene cualquiera que vende a diferencia de precios, pero si para tener 30 tuvimos que invertir 1000, no es lo mismo que haber tenido que invertir 1.000.000. Fijémonos cuánto esfuerzo ponemos por lo que obtenemos después, si no vamos por el mal camino. Bien, hasta ahora creo que mis consejos han sido del estilo corazón y pases cortos, vamos para adelante, pero vamos a herramientas un poco más concretas. ¿Qué tiene que tener un emprendedor? Uno, un flujo de fondos. Como más les guste, de la manera que quieran. En finanzas, sepan que no hay estructuras, hay ideas. Y las estructuras las van armando ustedes. Ese es uno, ingresos menos egresos, saldo y pasa el mes que viene. Proyéctenlo, proyecten su empresa, ¿sí? Es bueno saber que me voy a quedar sin plata dentro de 6 meses, no dentro de 6 minutos, ¿sí? Imagínense si el capitán del Titanic hubiera sabido que venía el iceberg, 3 horas antes capaz lo esquivaba, capaz le pegaba un raspón, ¿sí? Pero no se dejaba en medio barco. Entonces, siempre que proyectamos, podemos controlar. Otra herramienta. Bueno, esta es un poquito más complicada, pero a todo emprendedor le proponen... Ojo con esa frase que él dijo. Siempre que nosotros proyectamos, podemos saber cómo vamos a actuar. Es necesario siempre, siempre saber cómo vamos a proyectar. Hacer proyección. Si usted se programa, si usted se planifica, si usted tiene el camino claro, usted va a poder saber cómo moverse. 3 horas antes capaz lo esquivaba, capaz le pegaba un raspón, ¿sí? Pero no se dejaba en medio barco. Entonces, siempre que proyectamos, podemos controlar. Otra herramienta. Bueno, esta es un poquito más complicada, pero
a todo emprendedor le proponen negocios, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pensamos los que pensamos en finanzas? Separamos. Todo negocio tiene inversión, financiación, dividendos. Si nos proponen un leasing, ¿sí? Que ahora no están tan de moda porque las tasas están tan caras, pero van a volver a estar de moda, el problema es que la inversión y la financiación vienen juntas. Es decir, me compro una camioneta, pero tengo que pagar el banco X leasing, ¿sí? Por ahí usemos esas herramientas para detectar nuestras necesidades de inversión, pero no nos atemos a la financiación, ¿sí? Imaginen en una franquicia. La franquicia tiene estos tres juntos. Te venden el paquete completo. O sea, te sabes qué tenés que invertir, de dónde vas a sacar la plata y con cuánto se van a quedar, ¿sí? El emprendedor necesita separar, necesita saber si esas tres decisiones que son independientes van con él, van con su emprendimiento, van con lo que necesita hacer, ¿sí? Bueno, pero nuestro emprendedor dice, mira, yo más o menos cubro los costos, como decía el primer orador, estamos bien, pagamos los costos fijos y me proponen un negocio. Y la oportunidad, como dice Martín Fierro, como el fierro, hay que moldearlo en caliente. Me lo proponen ya, un producto nuevo que yo sé que va a andar. ¿Cómo lo decido? Porque con todo lo que me dijiste, bueno, hay una herramienta que sí sirve, que se llama contribución marginal, y es comparar mi precio con mi costo variable. Si yo pago los costos fijos, o sea, ya estoy bien, mi empresa está equilibrada, puedo decidir por esto y no me voy a equivocar. Es decir, no me agrego un empleado, no me agrego un alquiler, no me agrego nada fijo, entonces sí puedo aceptar un negocio que su precio sea mayor que su costo variable, ¿sí? Por eso, si ustedes piensan, es la manera que tienen los hoteles, los alojamientos en hacer buenas ofertas de fin de temporada o de temporada baja. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen incorporados los costos fijos. Entonces se pueden dar el lujo de hacer un precio que les supere los costos variables. En esas industrias, los costos variables siempre son bajos. El problema son la estructura, la mole que tenés encima. Bueno, ya buscando un poquito más hilar fino, ¿cómo hacemos cuando tengo varias oportunidades buenas? ¿Sí? Ahora ya pasé por todos estos filtros, pasé por todos estos peines y tengo 3 o 4 buenas oportunidades. El problema es que no sé elegirme por cuál, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Buscar cuál es mi factor más escaso, que no necesariamente es el capital. A veces el capital y a veces el tiempo. O sea, si yo soy un emprendedor que tengo un trabajo regular más un emprendimiento, capaz tengo 3 horas por día. Lo que tengo que decidir o buscar es el máximo provecho de mis recursos en el factor escaso, en este caso, tiempo. A veces puede ser el tiempo que dura mi negocio, porque mi negocio es estacional. Entonces, en 3 meses tengo que lograr maximizar, ¿sí? Pero es un ejercicio muy bueno ponernos a pensar cuál es nuestro factor escaso. Porque si no caemos en lo de siempre, no tenemos plata. Pero por ahí sí tenemos plata, o sí tenemos la fuente de financiamiento. Lo que nos falta es tiempo. Entonces tenemos que lograr maximizar nuestro mejor saber en el menor tiempo. Y por último, como para... Esta es una herramienta que viene de ese libro que se llama El mejor negocio eres tú, que lo escribió uno de los fundadores de LinkedIn y un periodista, en donde plantea la carrera profesional, cómo desarrollarla. Pero más allá de eso, plantea una herramienta que me encanta. Se llama Plan A, Plan B, Plan Z. Es decir, tu emprendimiento lo orientás, vamos a hacer esto. Si eso no funciona, vamos a hacer el B. Pero también, ¿sí?, tomarse esos 5 minutos de pensar qué pasa si todo va mal, ¿sí?, de qué vamos a vivir si todo va mal, y elaborar una estrategia de salida, ¿sí? Una estrategia que nos permita que cuando todo el mundo grite a los botes, haya botes, ¿sí? Entonces tengamos una de mínima. Y eso es todo más. Un gusto con ustedes. Por favor, preguntas hasta aquí. Me comparten su opinión, sus apuntes. ¿Quién quiere colaborar? ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué opinan del video? ¿Fue clara la presentación? ¿Entendieron por qué son importantes las finanzas? Magda.
Profe, sí, me pareció interesante y también la parte donde dice que hay que planificar, que hay que proyectarse, porque a Ujú. veces uno cree que no va a suceder nada, pero suceden muchas cosas que no tenemos previstas, pues así es la vida, pero igual hay que planificar, hay que saber qué se nos puede avecinar en un proyecto o en un emprendimiento. Gracias, Magda. Sí, Entonces, me señorita. parece Usted debe interesante. planificar para tener las cosas bajo control. Cuando usted planifica, usted tiene por lo menos una mediana idea de qué esperar. Lina, Profesor, por ejemplo, en mi caso, tendría pues que realizar una investigación de lo que en lo que voy a invertir, ¿sí? De pronto no dejarme llevar por los arrebatos, por decir, ay, no, yo sé que me va a ir bien, no, sino como tener un capital en el cual yo pueda invertir. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta vender cositas, sí, aparte de lo de mi sueldo, vender extras, cosas. Entonces, por ejemplo, yo soy una que tengo como un capital para comprar ropa, hago publicaciones, me encargan cositas, entonces, en este caso, yo sí doy un tiempo de pago. Por ejemplo, yo sé que a mis compañeras le pagan cada 15 días, pero eso es un dinero que yo sé que sí, o sea, que me van a pagar, que sea a quien le estoy vendiendo. Entonces, tengo una rentabilidad y tengo un fondo donde todas las ganancias que yo tengo las llevo allá, las llevo allá. Entonces, a mí me ha funcionado de maravilla. ok, gracias, Lina. Qué bueno. Daniel, Buenas noches, profe. buenas noches. Bien, sí, señor. Profe, pues realmente para mí el punto más importante es eso, lo que mencionaba, lo del capital del trabajo. Mi trabajo, pues he tenido una experiencia muy de cerca con este, pues aunque es una empresa muy grande, una empresa que factura más de 20.000 millones de pesos mensuales. Esto, Él hace mucho énfasis, sobre todo más, he tenido la experiencia porque yo he estado en el área de compras y siempre nos han hecho mucho énfasis en pronosticar, o sea, programar las compras para que sean, digamos, proyectadas a las fechas de pago que establece la empresa, porque a pesar de que, listo, las facturas tienen un vencimiento, la empresa solo programa pagos determinados días del mes. ¿En qué Entonces trabaja Daniel? siempre Perdón. yo trabajo para la empresa Importadoras Asociadas, una empresa que comercializa autopartes de vehículos. Es a nivel nacional. Yo trabajo aquí en Bucaramanga y actualmente soy coordinador de planeación de demanda. O sea, a mi cargo está proyectar la demanda de todos los productos de la empresa. Ujú. Entonces, pues anteriormente, hasta hace 2 meses, estaba en un cargo de compras, pues de uno de los puntos de venta aquí en Bucaramanga Sí. y pues siempre nos hacía mucho énfasis en eso, que las compras las programáramos para que más o menos al vencimiento de cada proveedor coincidiera con las fechas de pago. Sin Sí. embargo, también velaba hacer el seguimiento a que, como también se comercializan los productos, se vende a crédito, eh, tratar de que el periodo que se le da a los clientes fuera incluso inferior al periodo de plazo que nos daban los proveedores. Claro, para no quedarse sin Entonces, capital. exacto, entonces siempre que hubiera un flujo de caja muy saludable y Ujú. siempre tener una solvencia pues buena para evitar eso, Eso imprevistos. que Daniel nos está contando y que es lo que él ha aprendido a hacer y que es lo que que hace, por lo que veo ya casi que con los ojos cerrados, es lo que Sí, señor. todos debemos hacer a nivel personal, a nivel familiar, no solo con nuestras empresas, sino con nuestro dinero, nuestro ingreso. Todos debemos manejar eso. Por eso son importantes tener nociones, conocer términos, conocer diferencias y estar conceptualizados en todo el tema de las finanzas. Eso es lo Sí, que hace que señor. las finanzas valgan la pena y que las finanzas sean, perdón, importantes.
Sí, señor. Entonces, realmente, pues, desde mi experiencia, como le comento, pues eso fue como el punto que más me llamó la atención y que es muy acertado y a final de cuentas, si se tiene un flujo de caja o un capital de trabajo suficiente o amplio para evitar, pues para tener como un colchón, como lo que se dice, digamos, si el cliente se me demoró, llégueme al vencimiento, a los 30, a los 60 días, me dice, venga, regálame 15 días más. Sí, entonces que en esos 15 días que le voy a dar de más de plazo al cliente, no se me vaya a caer la empresa porque realmente estaba contando con esa plata, o que vaya a tener que ir a prestar más dinero y pagarle intereses cuando el cliente debió Ujú. haberme pagado el día que era. Entonces es como tener Yo no proyectado puedo, esa situación. sí señor, exacto, uy, yo no lo pude haber dicho mejor. Yo no puedo agarrar al cliente, el cliente se comprometió a pagarle a los 30 días, pero el cliente por alguna razón que se le presentó, por algún inconveniente, uno no sabe, él no puede o no puede o no puede pagar. La solución sencillamente es que él no puede pagar. Él prefiere asumir intereses, él prefiere asumir, pero no tiene de dónde sacar la plata. Yo no lo puedo matar y yo no puedo hacer que aparezca la plata por magia, pero a mí sí me toca cumplir. Entonces, el hecho de que a mí me toque cumplir significa que yo tengo que saber de dónde voy a sacar la plata para yo poder cumplir, porque yo no puedo permitir que eso se convierta en cadena, que porque él me quedó mal, entonces yo también voy a quedar mal. No, porque muy posiblemente el nivel de deuda de él es bajo comparado con el nivel de deuda que yo pueda tener posiblemente, o el nivel de compromiso. Entonces, todo eso hay que tenerlo debidamente programado, proyectado para poder tenerlo controlado. Excelente, Daniel, muy amable. Sí, señor, Sergio, con gusto. ¿qué nos puede compartir? Sergio. Ah, qué pena, profe, no escuché que fuera mi nombre. Profe, a mí me pareció muy interesante lo de la rentabilidad y la utilidad. Pues Ujú. yo no lo tenía muy claro, pero al verlo en el video explicado me parece pues mucho más importante porque creo es que yo lo tenía, yo lo pensaba era al revés. Entonces pues me aclaró bastante la duda, porque Ok. pues si en la utilidad pues no ¿En qué gastamos tanto. trabaja, Sergio? Yo trabajo en una empresa de Estados Unidos, profesor. ¿Importadora en una qué? No, nosotros, la empresa maneja todo lo que son los domicilios de comidas en Estados Unidos, profe. ¿Y usted es un call center o qué? No, señor, yo soy un agente, un gerente, digamos, de seccional. Yo manejo y yo controlo todo lo que, desde que llega el domicilio, desde que el cliente pide el domicilio, controlo desde que se envía al restaurante, desde que se recoge el domicilio hasta que se le entrega al cliente y pues estoy pendiente que el cliente le haya llegado todo bien. Ok, Entonces, eso es lo que hago yo. listo. ¿Alguien adicional que quiera aportar algo distinto a lo que ya hemos dicho? ¿O continuamos con el siguiente video, por favor? Entonces, este se llama 20 tips de finanzas para tu negocio. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para progresar financieramente porque son muy desorganizadas en la gestión de sus recursos. El crecimiento financiero está directamente relacionado con la organización y la disciplina. Cuando una empresa no tiene idea de cuál es el comportamiento de su flujo de efectivo, cuáles son sus costos clave, Por favor, vayan tomando nota de lo que les parezca importante. Los que no han hablado, espero que hablen y no toque decirles. cuántos son sus ingresos o cuál es su margen de utilidad, es muy posible que termine adquiriendo malos hábitos financieros, tales como gastar todo el dinero que ingresa, mezclar el dinero del negocio con el dinero de sus gestores, mantener gastos innecesarios y no reinvertir las utilidades en el crecimiento del negocio. Una estructura financiera sólida y organizada es el punto de partida para lograr el crecimiento sostenible de tu empresa. La mayoría de los emprendedores sueñan con ver su negocio crecer, pero mientras esos sueños no se conviertan en planes con objetivos claros y estrategias definidas, articulados con una gestión financiera eficiente, el camino será complejo e incierto. A continuación, te compartimos 20 tips que te ayudarán a organizar la información financiera de tu negocio, optimizar el flujo del dinero, desarrollar hábitos financieros saludables y lograr un crecimiento sostenible. Organiza la información financiera de tu negocio.
Aprovecha las diferentes herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudarte a poner en orden las cifras de tu negocio. Es importante que tengas claro de dónde viene el dinero a tu empresa, cuál es tu punto de equilibrio, cuántos son tus ingresos promedio, cuántos son los gastos y cuál es la utilidad, entre muchos otros datos financieros claves. Elimina gastos innecesarios. Una vez tienes organizada la información financiera de tu empresa, podrás ver con claridad cuáles son esos gastos innecesarios que mes a mes están afectando las utilidades. Como dice Benjamin Franklin, cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. Separa tus finanzas personales de las finanzas de la empresa. Establece un sueldo para ti como gestor de tu empresa y evita mezclar tus cuentas con las de tu empresa. Un error común de los emprendedores es tomar dinero de su negocio para asumir gastos personales o usar tarjetas de crédito personales para asumir costos del negocio, ocasionando que el costo del financiamiento sea demasiado alto, lo cual no es para nada recomendable si quieres ver tu negocio prosperar. Piensa primero en satisfacer las necesidades del negocio que en cumplir los deseos propios. Debes estar dispuesto a hacer sacrificios en el corto plazo o te la pasarás gastando las utilidades de la empresa en gustos propios. Está bien que visiones tener un auto lujoso, una gran casa propia y muchos lujos, pero primero, enfócate en lograr que tu negocio sea rentable y sostenible. Minimiza el uso de papel en tu empresa. Atrás quedó la época en la que el papeleo excesivo era el pan de cada día en las empresas. Hoy día, la tendencia es la gestión documental a través de herramientas digitales. Implementando aplicaciones como Dropbox, Bitrix 24 y Google Drive, podrás gestionar de manera eficiente los documentos empresariales sin necesidad de complicarte la vida. Además de ahorrar dinero, estarás contribuyendo con el medio ambiente. Evita las compras innecesarias. Se volvió moda entre las nuevas empresas, especialmente las de base tecnológica, adoptar al pie de la letra la filosofía de empresas como Google. Entonces, deciden gastar su dinero comprando futbolines, juegos de video, ping-pongs y otros elementos que no son fundamentales para la ejecución del modelo de negocio. Los recursos financieros de una empresa en crecimiento son bastante limitados, entonces es mejor administrarlos mesuradamente e invertirlos de manera inteligente. Elabora proyecciones financieras y presupuestos. El rendimiento de tu negocio no es algo que deba dejarse al azar, todo lo contrario, debes plantearte metas financieras, elaborar presupuestos, realizar proyecciones financieras y hacer seguimiento al logro de las metas establecidas. Invierte en las áreas estratégicas de tu negocio. Los empresarios exitosos invierten en desarrollo de productos, talento humano, capacitación, marketing, imagen corporativa, infraestructura, sistematización de procesos y demás áreas relacionadas directamente con el rendimiento del negocio. Sin inversión no habrá crecimiento. Haz el análisis de la elasticidad, precio de la demanda en tu negocio. A través de este análisis podrás determinar si te conviene aumentar o disminuir el precio de los productos para incrementar la rentabilidad de tu empresa. Invierte en locales propios. Haz cuentas y determina si te conviene más seguir pagando arriendo o usar el dinero del arriendo para adquirir locales propios. Los inmuebles entran a formar parte de los activos de tu empresa y a largo plazo te permitirán incrementar las utilidades. Adquiere un seguro para tu negocio. Los riesgos son inminentes en el mundo de los negocios y lo mejor es contar con un respaldo en caso de accidentes, robos e imprevistos. Cuando requieras financiación externa, evalúa las diferentes alternativas, haz cuentas y elige la opción más conveniente. Piensa en el largo plazo, pero actúa en el corto plazo. Las empresas viven en un eterno dilema porque no pueden enfocarse por completo en el largo plazo, debido a que deben afrontar las obligaciones del día a día, pero tampoco pueden enfocarse por completo en el corto plazo, porque se la pasarán generando ingresos para satisfacer las necesidades diarias y de esta manera difícilmente van a crecer. Entonces, ¿qué enfoque tomar? La recomendación es establecer planes a largo plazo que se lograrán a través de acciones diarias. De esta manera, se tiene claro que los ingresos serán en una parte para atender las necesidades del día a día y la otra parte debe ahorrarse para posteriormente invertir para poder alcanzar los objetivos a largo plazo que permitirán la expansión del negocio. Es todo un desafío, pero con paciencia, visión y disciplina verás crecer tu empresa. Crea un calendario de pagos. Organiza los compromisos financieros de acuerdo a la fecha de vencimiento y paga primero los que estén próximos a vencerse. Evita tener que pagar intereses por mora. Asegúrate de que el negocio cuente con dinero a mano para pagar facturas y créditos a corto plazo. Si vendes a crédito, debes establecer políticas de pago claras para evitar malos entendidos con tus clientes. Recuerda planificar las fechas de cobro y gestionar a tiempo las cuentas por cobrar. Si no haces el correspondiente seguimiento a los clientes deudores, estos terminarán convirtiéndose en un dolor de cabeza y en un desgaste para tu negocio. Explora oportunidades de inversión y nuevas fuentes de ingresos. Recuerda que quien huye de la inversión, huye de la ganancia. Como empresario, debes estar atento a oportunidades para invertir las utilidades del negocio y de esta
esta manera obtener mayor rentabilidad. Puedes, por ejemplo, invertir en acciones, bonos, adquirir nuevas empresas, comprar patentes o abrir nuevas sucursales de tu negocio. Deja de invertir en aquellos proyectos que generan más desgaste que rentabilidad. Como empresarios, a veces tomamos la decisión de invertir en determinados proyectos a los que les vemos un gran potencial, pero muchos de estos proyectos con el tiempo dejan de ser tan atractivos y se convierten en un tremendo desgaste de recursos y de tiempo. Si sientes que un proyecto ya no tiene potencial y los números no son alentadores, debes tomar la decisión de dejar de invertir en él. Esta decisión suele ser difícil de tomar porque en la mayoría de los casos hay de por medio pasión, amigos y otros factores que emocionalmente pueden afectar nuestra decisión, pero tu papel como empresario es tomar las decisiones que maximicen el valor de la compañía. Asesórate con un especialista y expertos en el tema. No está mal contar con el apoyo de un contador, de un asesor financiero o de personas con experiencia en el mundo de las inversiones. Ellos te pueden brindar su visión profesional acerca de las cifras de tu empresa y de las oportunidades de negocio que se te presenten para que puedas tomar decisiones con mayor claridad. Ten siempre una reserva de efectivo para enfrentar cualquier emergencia o imprevisto. Los expertos recomiendan tener como mínimo una reserva con el dinero equivalente a 3 meses de gastos de operación del negocio. Analiza constantemente la información financiera de tu empresa y toma decisiones radicales en caso de ser necesario. Las finanzas no son un juego, debes asumirlas con responsabilidad. No te desentiendas de las finanzas de tu negocio. Está bien que cuentes con el apoyo de especialistas en el tema financiero, pero tú como gestor debes estar al tanto del rendimiento del negocio y tomar con cabeza fría las decisiones que le permitan a tu empresa crecer de manera sostenible. En el siguiente video encontrarás preguntas. ¿O quién quiere participar? ¿Cuál Angie quiere participar? Sí quería, Quiero profe. participar, señor, qué pena. Cuénteme. Pues a mí lo que realmente sí como me quedó sonando mucho fue lo de separar las finanzas personales, profe. Porque pues yo personalmente yo pues en ocasiones vendo cosas por mis redes sociales, ¿no? Que accesorios, que prendas de Tú estás en Málaga, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, yo soy ama de casa, no tengo como un trabajo estable. Entonces, lo que decían, se mezcla con el video anterior. En muchas ocasiones, pues yo tengo que pedir prestado el plan, el básico, el capital básico, pues, para poder hacer la compra y venderlo. Pero entonces me surgen inconvenientes, pues, gastos del hogar que supuestamente son urgentes en su momento y saco de ahí y pues quedo descuadrada y sin ganancia. Ujú. Ok, ¿quién más? Yo, profe. Cuénteme, Nubia. Pues o sea, son muchas cosas que pues en el video y en lo que he leído, ¿no? Lo importante pues es que uno tenga claro qué son gastos, qué son costos de la empresa. diseñadas para ayudar. Es como llevar una contabilidad básica y reconocerlo, ¿no? Reconocer que los gastos y los costos de la empresa, evitar hacer compras innecesarias. Es muy importante también, pues como decía en el video, dejar los 3 meses del presupuesto para cubrir los gastos, porque igual empezando siempre nunca va a generar ganancia. Por el contrario, genera es pérdida, ¿no? Sí, señorita. ¿Quién tomó nota de los 20 tips? ¿Quién me los lee? Alguien que haya anotado todos los 20 tips, o por lo menos la mayoría. Profe, yo no anoté sino 16 a muy larga escala. Yo noté, pero resumidamente. A ver, Sí, como las palabras importantes. el primero, el que tenemos en pantalla, organizar la información financiera. El segundo, Eliminar los gastos innecesarios. gracias. Tercero, Separar Separar. finanzas personales. separar finanzas personales de las finanzas de la empresa. Cuarto, Cumplir primero con las necesidades del negocio y después las primero, necesidades. satisfacer las necesidades del negocio antes que las necesidades propias o las necesidades personales. Gracias. Quinto, Elaborar proyecciones financieras y presupuestos no, que minimizar Minimizar el el uso uso del del papel. papel en la empresa.
Gestión documental. La gestión documental, gracias. ¿Sí? Sexto. Invertir en estrategias. No, evitar Evitar compras compras innecesarias. innecesarias, gracias. 7. Ahora sí. La proyección de metas financieras en la Sí, empresa. señorita, la proyección de metas financieras y de presupuestos. Siguiente, Invertir en áreas estratégicas. invertir en las áreas estratégicas, es decir, que usted debe tener claro dentro de su empresa cuáles son las áreas que le pueden dar mayor rentabilidad. Mi área es la de innovación, a esa le invierto. Mi área es la de capacitación, mantener capacitados a mis empleados, a esa le invierto. La de talento humano. Mi área es la de calidad, a esa le invierto. Siguiente. Hacer análisis de elasticidad del precio. Conocer realmente si mi precio es el precio justo o si debo bajarle o si puedo subirle un poquito. Conocer muy bien el manejo de la elasticidad del precio. Siguiente. ¿Crear un calendario de pago? No, invertir en locales propios. Locales propios. Tratar de no pagar tanto arriendo. Por ejemplo, Justo y Bueno, que paga tan carísimo los arriendos que paga por los locales que tiene. Entonces, invertir en locales propios. Siguiente. ¿Adquirir seguros? Sí, señorita. No dejar todo al riesgo y a la incertidumbre. Tener control otra vez. Si yo estoy seguro que tengo un seguro, obviamente no voy a estar intranquilo en caso de que algo ocurra y ese seguro me va a poder respaldar y no me va a ahorcar. Siguiente. Pensar a largo plazo. No. Evaluar alternativas de financiación. Externa. De externos, sí. Es cuando yo necesite plata, tomarme el tiempo para mirar en el mercado qué opciones tengo. A mí me puede prestar el banco X. ¿Con qué tasa? Tal tasa. Y me puede prestar el banco Y. ¿Con cuál tasa? Z tasa. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me conviene más? ¿Sería mejor sacarlo a tantos meses o sería mejor sacarlo un poquito más largo? ¿O puedo darme el lujo de sacarlo un poquito más corto para poder terminar pagándolo antes? Siguiente, ahora sí, pensar en el largo plazo, pero actuar en el corto plazo. Siguiente, ahora sí, crear un calendario de... Hacer calendarios de pago. Calendarios de pagos. Cuando yo hago un calendario de pagos, yo tengo claro qué tengo que pagar, cuánto y cuándo. El hecho de que yo tenga claro que mi recibo del gas normalmente llega para los primeros 8 días, eso ya me tiene como, me crea el hábito de saber que dentro de esos primeros 8 días yo tengo que tener aproximadamente mi recibo es de 20,000 pesos. Tengo que tener 20,000 pesos disponibles. Mi recibo del agua llega por 80,000 pesos y me llega para el 20. Yo tengo que saber y tener claro que más o menos para los días 20 del mes tengo que tener 80,000 pesos disponibles. Mi recibo del celular yo lo pago el día 25. Yo ya sé que alrededor del día 25 yo ya tengo que tener la plata para pagar el recibo del teléfono. Un crédito, el crédito se me vence los días tal, la cuota es de 300,000 pesos. Yo tengo ya claro que yo necesito 300,000 pesos para esa fecha. Con eso, ¿qué evito? Si yo tengo debidamente programados esos pagos, me evito tener que sacar prestado y estar asumiendo intereses. Lo que estamos tratando con esto es evitar pagos de intereses innecesarios, porque yo me proyecté, porque yo me programé y porque lo puedo mantener bajo control. Siguiente. ¿Establecer políticas de pago? No, sí. Es tener políticas claras cuando yo vendo a crédito. Si yo le he Explorar dejado... oportunidades de inversión.
espérame, hablamos un poquito de esto. Si yo le he dejado claro a la persona que yo le vendí, ¿qué pasa si no me cumple en 30 días? Y ella tiene claro que si no me cumple va a tener que asumir una penalidad de un interés de tanto, la persona trata de cumplirlo. Si yo no le dejé claro, la persona mama gallo, porque es que a ella le va a dar lo mismo pagarme a 30 que pagarme a 60, que pagarme a 90 y que no pagarme. Pero si ella tiene claro, no, es que usted hasta los 30 días no me paga, usted va a pagar intereses, la persona sabe que tiene que cumplir con pagar intereses. Esas políticas de pago deben estar suficientemente claras para que tanto usted sepa qué esperar como la persona que le debe pagar a usted sepa a qué atenerse y no tener después problemas. Siguiente, explorar oportunidades de inversión, ¿no? Y nuevas fuentes de ingresos. Porque yo venda pan no significa que yo únicamente deba vender pan. Si yo vendo pan, pero al lado del pan puedo vender el café, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo puedo obtener unos ingresos extras por otra inversión, pues yo lo hago. La persona que viene a comprar pan generalmente le gusta el café. Entonces, yo vendo el café. Yo vendo empanadas. ¿Por qué si yo vendo empanadas no voy a vender el jugo? ¿Por qué no voy a vender la avena? ¿Por qué no voy a vender la limonada? Pues vendo el combo. Entonces, no necesariamente me cierro a mi negocio, a mi línea de acción. Simplemente yo busco un negocio que pueda ser complementario o no, pero que me ofrezca nuevos ingresos, fuentes de inversión. Siguiente. Uno que dijeron que era a veces doloroso. Dejar de invertir en proyectos que generan más desgaste que rentabilidad. Muchas veces nosotros nos pegamos a hacer inversiones en cosas que con el tiempo cumplen su ciclo, pero no las queremos dejar. Que porque es de un amigo, que porque le cogí agrado, que porque no. Nosotros tenemos que estar haciendo seguimiento de los negocios que se conviertan en desgaste más que en rentabilidad y saber apartarnos en el momento oportuno, porque entre más tiempo dejemos pasar, mayor va a ser el hueco, mayor va a ser la pérdida. Siguiente. Asesorarte con un especialista y expertos en el tema. Nadie se las sabe todas. Ninguno. Nadie nació aprendido. Entonces, ¿por qué no buscar ayuda? Si existen personas que estudiaron específicamente eso o que tienen experiencia específicamente en eso, pues déjenos asesorarnos. Busquemos la asesoría de ellos. ¿Para qué me pongo a inventar la rueda si yo ya tengo el duro de la rueda? Busco la ayuda de él y hago las cosas más sencillas. Eso es trazar puentes. Siguiente. Tener una reserva de efectivo mínimo de 3 meses de gasto. Los mínimos 3 meses que decía el video. Usted debe tener una reserva para que en las vacas flacas pueda asumirlas, porque no siempre van a ser vacas gordas. ¿Ok? Siguiente y última. Analiza constantemente la información financiera. La no menos importante, no por ser la última, es la menos importante. Debemos hacer un seguimiento continuo, un seguimiento constante de mis cifras para yo poder saber en qué momento las cosas empiezan a ir mal y poder establecer acciones. No esperar hasta que me lleve la sorpresa o hasta que ya esté en el hueco. Constante y continuo seguimiento de la información financiera de mi bolsillo, de mi familia, de mi casa, de mi empresa, de mi compañía. ¿Ok? ¿Algo adicional que quieran aportar? ¿Cómo les pareció el video? Súper, ¿cierto? Si tomamos nota de estos 20 tips y aplicamos, no todos los 20, porque a veces pues, va a ser complicado o hay unos que sí me aplican y unos que no me aplican, pero si yo trato de aplicar la mayoría, por lo menos de ellos, se van a dar cuenta que sus finanzas van a tener
un mejor camino. ¡Qué emoción! Si se dan cuenta, este video es bien largo. Vamos a ver solo un video. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cuántos ya tienen un negocio? ¿Cuántos quieren poner un negocio? ¿Cuántos quieren que se vaya a la quiebra su negocio? Ah, ¿verdad? Bueno, pues justamente el día de hoy, como sé que todos los que hacen un proyecto, que están entregados de verdad a solucionar, a aportar valor y a hacer cosas interesantes, también obviamente necesitamos que repercuta en nuestro bolsillo para que sea sustentable en el tiempo. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y es ¿cómo hacemos para que nuestra gran idea de negocios? Ojo con esto. Miren lo que ahí está en pantalla. ¿Por qué los emprendedores necesitan conocer de finanzas? Ese es el tema de esta noche. ¿Y por qué 4 de cada 10 empresas no alcanzan a superar ni siquiera el primer año de empezar a funcionar? No se vaya a la quiebra por nuestro pésimo manejo financiero, ¿no? Por cómo manejamos nuestro propio dinero y el de la empresa. Por ahí hay una estadística que yo la primera vez que la leí me choqué muchísimo, que decía que 4 de cada 10 empresas cierran en su primer año de operación por temas de problemas de administración. Mi duda existencial siempre ha sido si es como problemas de administración de la empresa o del emprendedor, que es un desastre. ¿Ustedes qué creen? ¿Empresa? A ver, ¿quién vota empresa? ¿Quién vota emprendedor? Sí, ¿verdad? La mayoría creemos que más bien son los emprendedores. Para que esto no nos suceda, yo creo que algo que me he encontrado mucho es que los emprendedores normalmente son solucionólogos. ¿Quién de aquí ha resuelto un problema que había en la sociedad o que había para un consumidor con su proyecto o piensa resolver un problema? Todos, ¿no? El que no emprende buscando hacerle más fácil, con mejor calidad o menos complicada la vida a otros seres humanos, pues quién sabe qué esté haciendo realmente. ¿Quién de aquí le gustan las ventas? A mí también me gustan. ¿Quién de aquí es buenísimo con el Excel y la contabilidad? Bueno, y algunos, péguensele a ellos, porque no es la norma, ¿no? La mayoría de los emprendedores que yo he conocido son muy buenos en la parte creativa, son muy buenos para escuchar al cliente, para detectar sus necesidades, para innovar, para muchas cosas. Pero para manejar el dinero, híjole, eso siempre se lo quieren dejar a otros. Y no es que ustedes se tengan que convertir en el contador de la empresa, pero entre más nociones tengan, pues obviamente su empresa va a ir mejor. ¿Por qué yo creo que los emprendedores como ustedes necesitan aprender de finanzas? Porque hay ciertas cosas claves que hacemos mal. Una, por ejemplo, es que siempre creemos que nuestro negocio es la mejor inversión. Entonces, cada peso que tenemos se lo queremos meter. Pero ¿qué es lo que va a pasar si de repente nuestro negocio pasa por una época de vacas flacas y absolutamente todo nuestro capital, todo nuestro patrimonio está metido ahí? ¿Qué va a pasar con mis finanzas personales? Picada, ¿no? ¿Voy a tener dinero para poder rescatar mi negocio? Entonces, ¿tenemos que invertir absolutamente todo nuestro negocio? Como dicen las abuelitas, ni todo el amor, ni todo el dinero en ninguna inversión, incluido nuestro propio negocio. Y obviamente un problema con el que yo me peleo es que algunos emprendedores que a lo mejor ya saltaron ese primer charco, ese primer problema de ya me administro y todo, empiezan a tener utilidades y esas o empiezan a manejar la tesorería, pero ese dinero lo tienen en una cuenta de banco que no les da nada y además les cobra. Entonces están siendo los bellos durmientes del banco, versión empresarial, y hay que también pensar en que ese pequeño dinero, aunque no parezca mucho, debemos de poderlo poner a trabajar. O sea, ustedes ahorita les dicen, oye, del dinero que tú tienes para empezar tu negocio, te doy 4% más el próximo año. ¿Lo regresarían? No, ¿verdad? Pues eso es lo que les podría dar, por ejemplo, CETES, ¿no? Entonces, nada más como para que tengan una idea de por qué hay que ser prácticos y hay que pensar en estos temas. Ahora, ¿cuál es la razón más importante para que ustedes arreglen sus propias finanzas? Que no se lleven al traste su negocio. Si ¿ustedes creen que si ustedes no saben en qué se les va el dinero, van a poder llevar un buen control de las finanzas de la empresa?
Si nosotros andamos dando el tarjetazo feroz, ¿vamos a tener un manejo responsable del crédito en nuestra empresa? Si nosotros no ahorramos para nuestro retiro, ¿vamos a poder en el futuro darle un plan de retiro a nuestros trabajadores? No, ¿verdad? Entonces, relajito financiero. Los que no, están así de que se les vaya a quebrar la empresa. ¡Qué bárbaros! Bueno, los cocos de los emprendedores que yo más he notado, que son también los cocos de otras personas, pero aquí se notan mucho más, es que ahorramos lo que nos sobra, ¿no? En vez de cuando te llega el dinero de la ganancia del proveedor, separar una cantidad chiquita de utilidades para poderla reinvertir, pues o nos la gastamos o, ay, para que no me cobren impuestos, pues ya la primera compra que se pueda, no ahorramos, ¿no? Entonces, así como hace el quítame lo que me lo gasto para sus propias finanzas y en cuanto reciben sus ingresos ahorran una parte, para su negocio tienen que hacer lo mismo. Este es muy de los emprendedores principiantes. No tienen una cuenta separada para ellos y otra para la empresa. Entonces, ¿qué creen que le pasa a la empresa? ¿Qué se vuelve? Una extensión de tus finanzas, una caja chica, ¿no? Tu fondo de emergencia y básicamente el lugar que te la pasas ordeñando cuando te falta para la inscripción, para el súper, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que puede crecer una empresa donde nosotros no tenemos claro cuánto es nuestro y cuánto es para que ella crezca? Muy difícil, ¿verdad? Entonces, eso. Otro gran coco de los emprendedores. Hay unos que son muy buenos para chambear. Ya vimos acá que hay muchos que son buenos para vender. Pero el tema de cobrar, híjole, ¿no? Qué dolor de cabeza. Entre que no lo sabemos hacer, entre que nos da vergüenza, entre que hay algunos de nuestros clientes que sí son muy sinvergüenzas. Está complicado, ¿verdad? Bueno, justamente estos cocos son los que quiero que trabajemos hoy. Vamos a hacer un primer ejercicio de diagnóstico. Todos estos ejercicios que tienen ustedes en su librito, el que les trajimos, es un booklet del Pequeño Cerdo Capitalista. Todos esos ejercicios vienen en la agenda de este año. Ok. ¿Quién desea participar? ¿Quién me lee algo de lo que tomaron como apuntes? Lo de tener las cuentas separadas a mí me parece muy interesante. Sí, o sea, pues, digamos, yo en mi caso, con los mini emprendimientos que he tenido o cosas así, nunca he tenido cuentas separadas, entonces siempre lo que entraba lo gastaba en otras cosas y a veces no me quedaba con mucho presupuesto como para más insumos, entonces tocaba sacar de otro lado y como que eso no lo había tenido muy en cuenta, pero me parece muy, muy interesante sí tenerlas separadas para pues tenerlo de la empresa aparte y lo personal aparte. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Algo adicional? Luisa, Yasmín, Francisco, los que no han participado sobre todo. ¿Algo adicional que deseen aportar? Yasmín. Sí, profe, me pareció muy importante el tema que ella empezó hablando, que es muy importante conocer las finanzas cuando se va a hacer un emprendimiento, porque como ella bien lo dice, podemos ser muy creativos en algunas cosas, pero si no manejamos bien las finanzas, pues posiblemente en un año o en poco tiempo, pues la empresa ya no va a seguir funcionando porque se va, se va a bajar sus ingresos y todo. Ok. Gracias. El otro archivo que yo les compartí es precisamente este archivo que se llama Guía de Finanzas PDF. ¿Sí? Entonces vamos a darle una mirada a ese archivo a continuación para que ustedes, aunque creo que la mayoría de ustedes ya lo estuvo ojeando y leyendo, para que los demás. Aquí que tenemos un documento que habla precisamente de varias ideas y varias dudas financieras que responden algunos expertos, ¿sí?
Por ejemplo, voy a leerles algunas. ¿Puedo montar un negocio financiando toda la inversión? Aquí está la respuesta que nos dan los expertos. Todos los meses tengo problemas de liquidez para cubrir los costos fijos. ¿Cómo podría obtener efectivo sin necesidad de llegar a solicitar un crédito? Aquí están las opiniones de los expertos. Las deudas a corto plazo me están asfixiando el negocio. ¿Cómo puedo lograr acabar con esa situación? Es recomendable invertir en bienes inmuebles para poder disponer de un colchón financiero en caso de tener una necesidad. Yo necesito financiar la compra de maquinaria y de vehículos para mi empresa. ¿Qué productos son los más adecuados en este caso? Y así como esta, si ustedes se dan cuenta, hay varias inquietudes que corresponden a las inquietudes que más se plantean los emprendedores. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de los emprendedores en lo que tienen que ver con su negocio? ¿Qué sucede si se está venciendo una letra y no tengo cómo pagarla? En caso que yo me retrase con el pago del crédito de la hipoteca, ¿cómo puedo lograr evitar ser embargado? Entonces, ahí están las preguntas a varias inquietudes con las respuestas desde el punto de vista de los expertos. ¿Ok? La idea es que usted, muy a conciencia, saque tiempo y lea el documento. Las preguntas que a usted le parezca que más le convienen, por favor, léalas concienzudamente, muy a fondo, y entienda qué es lo que están planteando. ¿Cuándo es recomendable contratar un seguro de cambio? He empezado a exportar a países con cierto riesgo y tengo miedo de que mis clientes no me cumplan con las obligaciones del pago. ¿Hay alguna forma de lograr reducir ese riesgo? Pues, como ustedes lo ven, en total son 30 interrogantes. ¿Sí? Usted mire, de esos 30, ¿cuáles le parecen que lo tocan más a usted? Que le tocan más su negocio, que le tocan más su vida personal o su vida laboral o su vida familiar. Y haga un análisis serio de esas inquietudes puntualmente. ¿Qué vamos a hacer? A partir del documento que les acabo de demostrar, en CIPAS vamos a elaborar un documento en Word. En ese documento lo que vamos es precisamente a dejar claro qué aprendí del tema. Voy a exponer cuál es el papel y cuál es la importancia que entendí con los videos y con el documento que tienen las finanzas en los emprendimientos. Sobra decirles que tenemos que aplicar ya sea norma ICONTEC o norma APA para el desarrollo del documento. Los documentos los entregamos en trabajo formal. ¿El documento qué debe contener? El documento debe contener nada más ni nada menos que la reflexión del CIPAS de cada uno de los integrantes. No es un trabajo para que lo hagan uno y para que el otro simplemente lo anote. Es un trabajo de ustedes confrontar lo que entendió el uno versus lo que entendió el otro. Por eso se habla de una reflexión y una reflexión de CIPAS, de equipo, sobre el tema, el manejo de las finanzas empresariales en el emprendimiento, en los emprendimientos. Necesitamos identificar fuentes de ingresos con el fin de permitir la sobrevivencia de la empresa por mucho tiempo. No estoy pidiendo, ojo con eso, no estoy pidiendo que simplemente vayan al documento y copien y peguen párrafos. No. La idea es que usted, sobre la comprensión que usted realice después de la lectura y sobre la reflexión que ustedes hagan, analizando los interrogantes que ustedes seleccionen, ya vieron que son 30 en total, usted simplemente haga un
análisis, haga unas críticas y haga unos aportes. No es que vaya al documento y diga, esta pregunta me pareció chévere y la copio y la pego toda completa. No. Si yo veo que lo que hay en el documento es lo mismo que hay en este, pues obviamente eso no tiene ningún sentido. Por eso estoy diciendo que usted debe, sí o sí, escoger algunas de las preguntas. Elabora ese documento en letra Arial 10, espacio sencillo, con justificado, párrafos justificados, no alineado a izquierda, no alineado a derecha, no centrado, justificado, como dice la norma, y usted debe redactar en tercera persona, también como bien lo dice la norma, cumplir con las normas ICONTEC o con las normas APA, cualquiera de las dos, incluir portada, incluir contraportada si la norma lo pide, incluir tabla de contenido, incluir introducción, incluir listas. Si usted incluye tablas, pues de tablas, incluye gráficos, pues de gráficos, incluir conclusiones, incluir bibliografía, incluir lo que la norma le pide. Si usted desea agregar información adicional y ve que amerita incluir anexos, los incluye. Ojo con esto de conclusiones. ¿Qué se pide cuando yo hablo de conclusiones? Cuando yo hablo de conclusiones, lo que le estoy pidiendo es redacte un capítulo especial que se va a llamar conclusiones, va aquí antes de la bibliografía, que debe contener redacción, afirmaciones de peso que indiquen la comprensión del tema. Y esto es lo que constituye el aporte personal del CIPAS con respecto a los resultados del análisis e investigación del producto. No es que me repita lo mismo que ya incluyó en el cuerpo, no es que vuelva y analice, es que usted me deje ver qué le quedó, qué comprendió. Ojo, van enfocadas a la comprensión del tema. Esto es clave, la comprensión del tema, no al análisis, porque el análisis ya está por dentro. ¿Cuántos interrogantes mínimo debe analizar? Son 30. Mínimo deben analizar 10. El que coloque 10 va cumpliendo la regla. El que coloque 11, 12, 13 va cumpliendo la regla. Los que a usted, de esos 30, los que a usted más lo toque. Ahí vio que hay 30, escoja 10. Mínimo 10. Si usted escoge solo 6 o escoge 0,7, pues sencillamente es un trabajo incompleto. Por último, cuando haya realizado el trabajo, lo debe subir al buzón donde está el producto. El producto que corresponde para nosotros es el producto número 2 en el buzón que se llama Finanzas en el Emprendimiento. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué preguntas tienes con respecto a la tutoría y con respecto a lo que hay que hacer, las indicaciones? Nubia. Cuéntanos. Bueno, no sé si sea boba la pregunta, pero no importa. Debemos colocar el enunciado. Señora. Debemos colocar el enunciado de cada uno de los, pues, de las frases que están ahí, de las 30 frases que están en el documento. De las 10 que usted escoja. Ah, ok. De las 10 que usted escoja, sí. Aquí va portada. Ustedes ya saben cómo es una portada. Contraportada, en el caso que lleve contraportada, dependiendo de la norma que usted escoja. Tabla de contenido. Aquí va la introducción. Y usted aquí arranca el trabajo. Debe venir aquí. Yo escogí, por ejemplo, supongamos, a mí me gustó la 1. ¿Puedo montar un negocio financiando toda la inversión? Tengo que, la pregunta la tengo que respetar. La pregunta. Y aquí en la parte de abajo, después de haber leído el contenido de la pregunta y lo que opinan los expertos, este pedacito desde aquí hasta aquí, después de que yo ya he leído esa, pues yo lo que hago es precisamente entender
¿Qué me quedó? No, ¿qué no me quedó? ¿Qué opino yo? ¿Qué opina mi compañero? Y llegar a una redacción unánime sobre lo que hay en la pregunta. Luego escojo otra pregunta. La 2. No. La 2 no tiene nada que ver conmigo. La salto. La 3. Las deudas a corto plazo. Uy, sí. Es así. Normalmente ocurre y ocurre muy a menudo. Hago la lectura y luego hago el análisis y la reflexión y vengo y redacto. Obviamente lo que está aquí no tiene por qué ser un copy-paste de acá. Debe ser redacción, análisis, ojo, análisis, crítica y aportes. Eso es lo que necesita y lo que está pidiendo el documento. Y así sucesivamente hasta completar por lo menos 10. Al final incluye conclusiones, incluye bibliografía y listo. ¿Qué otra inquietud tiene? ¿Para cuándo es la entrega del producto? ¿Para cuándo es la entrega del producto? Por aquí lo debe decir. Ustedes lo deben tener por aquí. Ahí está clarito. ¿Cuándo tienen que hacerlo? El fin de semana. Creo que es muy corto tiempo. Son solo 10. Usted va a escoger solo 10. Profe, qué pena. Cuénteme. O sea, el trabajo solo consta de hacer el análisis de esas 10 preguntas y... Sí, señor. Bueno, ok, profe, gracias. Sí, solo nos vamos a basar en este documento. Y obviamente, pues sus críticas y sus aportes, pues son con base en el documento, más el conocimiento que usted adquirió con los videos que vimos, con el video que le hace falta ver el otro pedazo, con material que usted tenga como referencia. Listo, profe. ¿Ok? ¿Algo adicional? Los dejo entonces para que inicien de inmediato. Todavía tenemos tiempo. Yo tengo otra consulta, pero yo no sé si tenga que, bueno, o sea, se había colocado en el WhatsApp que había unas capacitaciones. En este caso, para este fin de semana estaba programada, o por lo menos me pareció así, de normas. Mercedes me puede confirmar, por favor, si eso está todavía. Hubo una el sábado pasado. Pero no era de normas. Sí, creo que fue la de normas. La de normas creo que fue el sábado pasado, pero hay una también entre semana. Espéreme un segundito, reviso por acá. Taller de normas, el sábado 12 de marzo. Y la próxima de normas va a ser el jueves 31 de marzo. La del sábado pasado fue precisamente la de normas. ¿Qué otra inquietud tiene? Profe, ¿cómo podemos acceder al link para la del 31? Ustedes me escriben y me lo solicitan, yo lo busco y se los envío. Vale, gracias. Si ustedes están interesados, me escriben y yo se los envío. A quienes me los pidieron, a los grupos que me los pidieron, yo se los envié el sábado. ¿Listo?
No siendo más, entonces los dejo para que les rinda. Buena noche y seguimos en contacto. Cualquier inquietud adicional, por favor, me la hacen saber por el grupo de WhatsApp de la asignatura. No me escriban por privado, no me escriban por interno, porque las preguntas que posiblemente ustedes tengan son las mismas preguntas que tienen otros compañeros. Entonces, cuando usted tenga cualquier inquietud, por el grupo de WhatsApp de la asignatura. ¿Ok? Feliz noche para todos, bendiciones y que les rinda. Buenas Gracias, noches. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.